Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, Primera de Corintios, el capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2, vamos a leer del verso 9 hasta el verso 12. Sí, Reina Valera del 60, sí, está bueno. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2 y verso 9, leemos hasta el versículo 12. Vamos a ir despacio, vamos a ir leyendo bien, porque una buena lectura nos da un buen entendimiento de lo que quiso decir el escritor el que escribió cada palabra, cada carta, y el Espíritu Santo que fue quien inspiró y quien redactó todo lo que está escrito en la Biblia, y fue el Espíritu Santo quien supervisó todo lo que está escrito en la Biblia. Así que merece nuestra atención el cuidado de leer la palabra de Dios, con entendimiento, ¿verdad? Yo voy a tratar de ser un buen maestro en esta mañana para enseñarles. Y vuelvo y repito, los hombres de Dios escribieron la palabra, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Toda esta palabra, su Biblia, toda la palabra de Génesis, Apocalipsis, nació en el corazón de Dios. Dios inspiró a ciertos hombres, no cualquier hombre, hombres santos de Dios, para escribir la palabra, pero estaban inspirados por el Espíritu Santo. Estaban siendo guiados por el Espíritu Santo para escribir todo lo que Dios quería que quedara en nuestras manos, todo lo que Dios quería que quedara registrado en la palabra de Dios, en la Biblia, para la humanidad. El Espíritu Santo redactó cada palabra y el Espíritu Santo supervisó todo lo que está escrito en la Biblia. Por eso usted debe leer su Biblia. ¿Dicen amén o no amén? ¿Sí? Amén. Ya empecé, hermano, ya estoy aquí. Tal vez hoy no me encienda mucho o sí me encienda, depende, pero quiero dejarles algunos principios bien sembrados en sus corazones. Estén atentos a cada lectura. 1 Corintios capítulo 2, verso 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, en forma de pregunta, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuántos quieren saber? ¿Cuántos quieren conocer
lo que Dios le ha concedido a usted. Sabe que hay muchas cosas que Dios a usted y a mí ya nos las ha concedido, ¿sí o no? Mucho pueblo de Dios todavía no posee porque no sabe lo que Dios le ha concedido. Si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que hay muchas cosas que Dios le ha concedido a usted y a mí. El versículo 9 dice que está escrito que hay unas cosas, hay muchas cosas que ojo no vio, toques el ojo, ni oído oyó, ni han subido en la imaginación de su mente, ni han subido en el corazón del hombre. Esas son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Hermano y hermana, Dios ha preparado unas cosas hermosas y maravillosas para todos aquellos que le aman. Son cosas que ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, ni siquiera el hombre puede y tiene la capacidad de imaginar. No hay un corazón que pueda conocer o la mente que pueda imaginar las cosas que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Yo no sé si usted ama a Dios, pero yo sí amo a Dios. Si usted ama a Dios, hay muchas cosas para usted. Y usted me pregunta, hermano, ¿qué cosas Dios tiene para mí? Hermano y hermana, Dios tiene cosas lindas para usted. Dios tiene cosas maravillosas para usted. Dios tiene cosas, hermano y hermana. Dice el versículo 10. A pesar de que estas cosas que Dios ha preparado para los que le aman, no hay ojo que las haya visto. Mire usted, no hay oído que las haya escuchado, no hay mente que haya podido imaginar esas cosas, no hay un corazón que haya podido abrazar las cosas maravillosas que Dios tiene para los que le aman. Si usted le ama a Dios, usted tiene que estar feliz en esta mañana. Si usted ama a Dios, usted tiene que estar, hermano, tiene que estar contento, feliz, saltando de gozo. ¿Por qué? Porque usted ama a Dios. Si usted ama a Dios, Dios tiene cosas para usted maravillosas. Hermano y hermana, usted no tiene que envidiarle nada a nadie. Hermano, usted no tiene que estar afligido y decir, yo soy pobre. Usted no es pobre. Dios tiene cosas maravillosas. Cosas que ningún ser humano ha podido poseer, cosas que ningún ser humano ha podido ver con sus ojos, ni siquiera escuchar con sus oídos, ni siquiera imaginar con la mente. ¿Se está dando cuenta? Versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los que hemos creído en el Señor, los que amamos al Señor. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Por eso Dios al creyente, por eso Dios a la persona, desde que el momento que le entrega su vida a Cristo, Dios le da el Espíritu Santo para que venga a morar en él. El Espíritu Santo vive en ti, vive en mí. El Espíritu Santo te lo dio Dios para que el Espíritu Santo te revele cuáles son esas cosas maravillosas. Dele fuerte. Ay, no, hermano, aquí hoy se va a encender esto. No depende de que haya muchos o hayan pocos. Eso no tiene nada que ver con eso. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Te está dando cuenta? Que lo que Dios tiene para ti, te lo da mediante la revelación del Espíritu. Digan todos, la revelación del Espíritu. Todo lo que Dios tiene para ti, te lo da mediante la revelación del Espíritu Santo. Ahí está, mire, siempre viene. Si usted no lo cree, hermano, yo sí lo creo. ¿Me entendió hasta ahorita? Entonces la clave es entender el significado de la palabra revelación. Aquí va. El significado de la palabra revelación, porque dice el 9 que hay cosas que Dios tiene para los que le aman, pero no, los ojos no lo han visto,
Los oídos no lo, la mente no lo ha imaginado, el corazón ni se imagina. Sí, sí. Pero entonces dice el 10 que a nosotros, a los hijos de Dios, Dios nos las revela, nos las da a conocer por el Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Sí? ¿Lo está entendiendo? La palabra revelación significa, la palabra revelación es la palabra del griego apocalucto. ¿Qué le suena apocalucto? Digan todos, un libro, hay un libro. Apocalucto. ¿A qué le suena? Apocalipsis significa revelación. Apocalucto. De ahí viene la palabra apocalipsis, revelación. Apocalucto significa revelar, significa desvelar. Desvelar es quitar un velo. Desvelar, quitar un velo. Entonces, apocalucto significa quitar el velo de las tinieblas, quitar el velo de la ignorancia. ¿Me está entendiendo? Quitar el velo de las tinieblas. Satanás puso un velo. Satanás puso en el entendimiento de la gente un velo. Puso oscuridad en la mente de la gente. Y eso es, siempre que usted lea en la Biblia tinieblas, significa ignorancia. Entonces, la palabra revelación va a quitar el velo de tinieblas, va a quitar el velo de la ignorancia. ¿Y qué va a hacer? Va a revelar el conocimiento de Dios. Oiga, oiga, todo esto significa apocalucto. Va a revelar el conocimiento de Dios y sus hechos. Va a dar a conocer el misterio de Cristo. Pregúnteme, pastor, ¿cuál es ese misterio de Cristo? ¿Sabe usted que cuando los 12 apóstoles, cuando Cristo ascendió a los cielos, ellos todavía no tenían la revelación de Cristo? Ellos solamente sabían que el Señor Jesucristo, hermanos, había muerto en la cruz y había resucitado al tercer día. Hasta después, cuando Dios llama al apóstol Pablo, le da la revelación del misterio de Cristo. ¡Ay, santo! ¿Está entendiendo, hermano? Entonces, revelar significa que te va a dar a conocer el misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Vas a entender el nacimiento virginal de Cristo. Vas a entender la vida de Cristo, el ministerio de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo, la ascensión al cielo de Cristo, la intercesión que está haciendo ahora mismo en el cielo. Él está a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. Vas a entender el rapto, la segunda venida, vas a entender el milenio, vas a entender el reino de Dios, vas a entender la vida eterna. Ay. Revelar significa conocer los propósitos de Dios para la humanidad, por medio del evangelio, no por filosofía, no por religión, no por nada de esas cosas. Usted va a conocer los propósitos de Dios para la humanidad a través de la palabra de Dios, por la predicación del evangelio. ¿Sí o no, hermano? Mire todo esto hermoso que le acabo de revelar, lo que significa la palabra revelación, apocalucto. Es que te quitan la ignorancia, hermano, y te revelan la verdad. El pecado destruyó a la humanidad. Satanás introdujo el pecado en el mundo, y con el pecado vino las tinieblas, vino la ignorancia y el desconocimiento de Dios. Y también la esclavitud, porque el pecado esclaviza. Mire ahora, ¿cómo recibimos la revelación del Espíritu Santo? Dice, el versículo 9 dice que nosotros no podemos llegar al conocimiento de Dios por métodos humanos. Mire, vuelva a leer el 9.
Dice que no hay ojo que haya visto, oído que haya oído, mente que haya entendido, corazón que haya percibido. No hay. Sí, hablando de humanidad. No podemos llegar al conocimiento de Dios por métodos humanos. ¿Sí? ¿Entiendes? No podemos llegar al conocimiento de Dios por religión. Religión es el invento del ser humano para que con sus obras poder llegar a Dios. No hay obra en este mundo que pueda alcanzar a Dios. La única obra que te lleva al conocimiento de Dios es la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando Él entregó su vida, cuando Él derramó su sangre para morir ahí por cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es el único medio y ese es el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de Cristo, que Cristo vino al mundo para revelar al Padre que no conocían, al Dios no conocido. Cristo vino a revelarlo, a darlo a conocer, para que la gente ya no viva en la ignorancia de las tinieblas, engañados por el pecado, engañados por Satanás. Dice el verso 10, que el método de Dios para impartir conocimiento espiritual es la revelación. Dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermano, mire, el Espíritu Santo es el que está encargado de tratar con el ser humano. Y el Espíritu Santo es Dios y conoce todo lo de Dios. Y dice que nos revela a nosotros, a los hijos de Dios. Bienaventurado usted y bienaventurado yo, que tenemos al Espíritu Santo. Se nos dio al Espíritu Santo el día que creímos en Cristo. El día que lo recibimos como Señor y Salvador. Hermanos y hermanas, nosotros recibimos no solamente el perdón de los pecados, sino también la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Y desde ahí el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida está haciendo un trabajo, limpiándote del pecado, santificándote para Dios. Te está revelando las cosas de Dios, las cosas maravillosas que Dios tiene para ti, para mí, para tu familia, para los tuyos. Dios tiene cosas hermosas, cosas maravillosas, pero vienen por la revelación del Espíritu Santo. Oiga, 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 no viene por conocimiento humano, no viene por aprendizaje humano, no lo aprendes en una universidad, en un colegio, no lo aprendes en un curso, no lo aprendes de ninguna manera. Tienes que aprenderlo por revelación del Espíritu Santo, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios y por revelación del Espíritu Santo. Diga conmigo, palabra de Dios y Espíritu Santo es lo que usted necesita. Usted necesita palabra de Dios y Espíritu Santo. Es todo lo que necesitas. Y una vida dispuesta para Dios. La revelación es importante. Óigame esto. Ya le dije lo que es la revelación, que te quitan la ignorancia y te dan el conocimiento de quién es Dios. ¿Está entendiendo? ¿Sí? Te quitan las tinieblas de tu mente y tu corazón y te alumbra la luz de Cristo. Eso es revelación. Y es importante la revelación. La revelación viene de la palabra. Cuando tú lees la palabra y el Espíritu te la revela, el Espíritu toca esta palabra y tú la entiendes. ¿Está entendiendo? Eso es importante, la revelación. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes una parte de la Biblia, cuando la entiendes por revelación, que viene de Dios y no de los hombres, y la entiendes, eso te da fe. Tú empiezas a creerla. ¿Me está entendiendo? La fe viene por revelación. Si no hay revelación, no hay fe. Por eso es que muchos cristianos son desobedientes a la palabra. Por eso es que muchos cristianos no hacen muchas cosas que la Biblia demanda. ¿Por qué? Porque no la entienden y no tienen la revelación. Y a veces, aunque tengan la revelación, no tienen la fe. La fe es importante. La revelación es importante porque te lleva a la fe. ¿Está entendiendo? ¿O quiere que lo explique?
No, no, dígame, si no lo entiende, explíqueme, pastor, explique. Pida explicación, pida un poquito más. Cuando tú tienes la revelación que el diezmo abre el cielo y reprende al devorador, entonces tú tienes fe para obedecer ese punto. ¿Sí? Tienes fe para obedecerlo. Entonces, cuando tú tienes la fe, tienes la revelación, te viene la fe. Por la fe, tú obedeces a la palabra que está escrita, que es de Dios, no es de hombres, es de Dios. No importa lo que digan los hombres, hermano, eso no tiene nada que ver. Es la palabra de Dios. Tú la obedeces, la palabra, y eso es lo que te da la victoria. Y eso es lo que trae las bendiciones de Dios. ¿Lo entendió? Dígame amén si entendieron. ¿Ve qué importante es la revelación? Solo el Espíritu Santo, escuche esto, solo el Espíritu Santo revela la persona de Dios y los hechos de Dios, las obras de Dios. Solo el Espíritu Santo lo revela. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo de la Trinidad, de las tres personas de la Trinidad, el Espíritu Santo es el encargado de tratar con el ser humano, con la humanidad, no solo con los cristianos, también con el que no es cristiano. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo ya estaba tratando con usted y conmigo antes de ser cristianos? Mueva sus manos, ¿lo sabía o no lo sabía? Ya el Espíritu Santo estaba tratando contigo, hermano, antes de ser cristiano. Usted no andaba buscando a Dios, yo tampoco, no andábamos buscando a Dios, pero el amor de Dios ya te andaba buscando a ti, hermano y hermana, y Dios permitió que sucedieran cosas en tu vida para atraer tu atención hacia Dios. Por eso el salmista dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré los ojos a los montes. Miró para todos lados y él vio que de ningún lado venía su esperanza, de ningún lado venía su ayuda. Y él dijo, alzaré mis ojos. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Espíritu Santo es el encargado de tratar con la humanidad directamente con cada ser humano. Ahora, ¿cómo recibimos la revelación del Espíritu Santo? Pregúnteme, pastor. Pregunte. Digan, pastor. Solo dos dijeron. Pastor, ¿cómo recibimos la revelación? Digan. Del Espíritu Santo. Aquí viene. Número 1. El Espíritu Santo nos revela la obra de la cruz. Voy a ir despacio en este punto. Este punto es vital. Si usted entiende este punto, usted va a tener victoria sobre el pecado. ¿Cuántos quieren tener victoria sobre el pecado? Digan todos, victoria sobre el pecado. Dele vuelta a la página para atrás. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. El Espíritu Santo nos va a revelar lo que sucedió en la cruz. ¿Cuántos saben lo que sucedió en la cruz? ¿Sabe usted que muchos cristianos no saben lo que pasó en la cruz? Por eso hay mucha gente que está en religión, porque lo único que sabe es que Cristo murió en la cruz y resucitó. Hasta ahí saben. ¿Sí o no? ¿Verdad? La mayor parte de la gente, eso es lo que sabe. ¿Sabe usted que los discípulos sabían hasta ahí? Y con eso, ellos salieron a predicar y ganaron para Cristo el mundo de sus días. La revelación vino después, cuando tenemos todas las cartas. Sí, tenemos los evangelios, pero tenemos todas las cartas que escribió el apóstol Pablo. Ahí está la revelación de Cristo. Ahí está la revelación
de lo que sucedió en la cruz. Aquí viene, oiga, atentos, pero atentos. Si se me distraen, no lo van a agarrar, agárrenlo. ¿Cuántos entienden el pecado? ¿Cuántos entienden el pecado? ¿Qué sabe usted del pecado? Dígame algo. Es muerte. ¿Qué más es el pecado? Que no escucho ahí. Nos separa de Dios. ¿Quién sabe el origen del pecado? ¿Dónde se origina el pecado? ¿De dónde vino? Satanás. El pecado se origina en Satanás, que se rebeló en el cielo, ¿sí? Engañó una tercera parte de los ángeles, ¿sí? Que hoy son los demonios. Engañó a Adán y Eva. Y ahí introdujo el pecado en el hombre. ¿Qué es el pecado? El pecado es desobediencia. Vamos a ver, no. El pecado es rebelión contra Dios. Sí, porque lo que hizo Satanás en el cielo fue una rebelión contra Dios. Pero al que no le gusta la palabra rebelión, pastor, yo no me he rebelado contra Dios, pastor. Pongámosle desobediencia. El pecado es desobediencia a la palabra de Dios. El pecado es desobediencia a la palabra de Dios. Adán y Eva desobedecieron una orden de Dios, ¿sí? Una palabra que Dios les dio. Y el pecado traspasó a todos los seres humanos. Ese es el pecado. El pecado, digan todos conmigo, el pecado tiene una raíz y tiene poder. El pecado esclaviza, ¿sí o no? Por cuanto el pecado esclaviza a la gente, significa que tiene poder, ¿sí o no? Tiene una raíz el pecado. Usted ve a la gente y los ve buena gente, pero tienen una raíz que no los deja obedecer a Dios, obedecer su palabra. El pecado, por lo tanto, tiene poder. Digan todos, tiene poder. Ahora pregúnteme, ¿dónde está el pecado, pastor? En todos los seres humanos está el pecado. En todos los seres humanos está el pecado. ¿Usted quiere ver el pecado? Está en todos los seres humanos. Está en el ambiente. Está en la sociedad. El mundo está infectado de pecado. Pero aquí viene. Hay una diferencia entre los que son del mundo, que no le han dado su vida a Cristo. Ellos están esclavizados al pecado. La raíz del pecado está en ellos. Están esclavizados y tienen una naturaleza de pecado. Y tienen un cuerpo de pecado. Y por eso los lleva al pecado. Y el pecado los ha esclavizado. ¿Estamos? Ahí estaba usted y yo. Mueva sus manos, ¿sí o no? Pero hay una diferencia. Mire este verso, Romanos 6:6. Véalo. Sabiendo esto. ¿Qué significa esa frase? Que tienes que saberlo. ¿Sí? Diga conmigo, tengo que saberlo, diga. Tengo que entenderlo. Hoy te voy a dar el entendimiento, porque dice aquí, sabiendo esto, tienes que entenderlo. Atentos. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí habla tres elementos. Menciónenlos conmigo. El pecado, el viejo hombre y el cuerpo del pecado, que es nuestro cuerpo. A estos tres elementos la Biblia les llama la carne.
Y la Biblia dice aquí en este libro de Romanos, el capítulo 8, que la carne no agrada a Dios y que la carne se rebela contra Dios. Por lo tanto, Dios no acepta la carne. Digan conmigo, Dios no acepta la carne. Entonces, aquí hay tres elementos. Vuelvo y repito, repítalo conmigo. Pecado, viejo hombre o vieja mujer, ¿verdad? Y cuerpo del pecado, cuerpo. Ok. El pecado tiene una raíz y el pecado tiene poder. Tiene poder. O sea que cuando Satanás sembró el pecado, no me quiero ir más allá, destruyó la humanidad. Porque la Biblia le llama iniquidad, es toda una herencia de pecado. Entonces, tratemos con el pecado. El pecado tiene poder porque esclaviza. Ese es el pecado. Entonces, alguna gente ha dicho, es que Dios debería de cortar de raíz el pecado. Es que Dios debería cortar de tajo el pecado. Y algunos tratan de hacer eso. Pero eso no se puede. Otros dicen, puesto que el cuerpo es el que peca, con los miembros el ser humano peca con su cuerpo, debiera de someter el cuerpo de alguna manera. Entonces algunos, ¿qué han hecho? Se han ido a las prácticas ascetistas. ¿Qué es las prácticas ascetistas? Es decir, me voy de la sociedad, me voy a una montaña y allá estoy buscando de Dios y no me relaciono con la gente para no contaminarme porque me quiero santificar. Dios no hace ninguna de las dos cosas. Ni somete el cuerpo, ni corta de raíz el pecado. Dios trata con el que está en el centro. Dios trata con el viejo hombre. Léalo aquí. Volvámoslo a leer. Dios trata con el viejo hombre. Entonces, sabiendo esto es lo que hay que saber. Usted no se centre en el pecado. No trate de destruirlo de raíz porque no va a poder. No se centre en su cuerpo y va a pasar todos los días ayunando y flagelándose como algunos, ¿sí? Porque el cuerpo es el problema. Ninguno de los dos. El problema lo resolvió Dios con el que está en el centro. Se llama nuestro viejo hombre. Oiga esto. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Entonces, el pecado tiene poder. El pecado ¿cómo es la palabra? Exuda su poder, es decir, presiona. El pecado presiona. El pecado presiona. El viejo hombre le gusta el pecado, se deja seducir y el cuerpo es como el títere que solamente ejecuta el pecado. Así se lleva a cabo el pecado. El pecado presiona al ser humano, lo presiona. El viejo hombre le encanta el pecado, le encanta pecar y lo recibe con gusto. Entonces el viejo hombre al cuerpo le da la orden, tenés que pecar, y como el cuerpo solo es un títere, el cuerpo solamente ejecuta el pecado. ¿Entiende el proceso? Entonces viene Dios y mata al que está en medio. Lo crucifica juntamente con Cristo, hermano. Cuando usted y yo le hemos entregado nuestra vida a Cristo, nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo. Y eso es importante porque el viejo hombre es la suma total de lo que nosotros hemos heredado de Adán. Toda la suma total del pecado que heredamos de Adán está en el viejo hombre.
Este viejo hombre es la suma total que heredamos de Adán y se deleita en pecar el viejo hombre. Pero lo que usted tiene que saber que el viejo hombre suyo, el viejo hombre de Víctor Ardón, ese fue crucificado juntamente con Cristo, hermano, está muerto. Cuando Cristo estaba muriendo, ahí estaba muriendo usted también, su viejo hombre. Ahí estaba muriendo yo, ahí estaba muriendo todo aquel que le ha dado su vida a Cristo, todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, ha nacido de nuevo. El viejo hombre murió en la cruz, fue crucificado juntamente con Cristo. Ahí no solo Cristo estaba muriendo el viejo hombre de todos aquellos que iban a creer en Cristo. Y nos dio al Espíritu Santo, nos dio una nueva naturaleza. El viejo hombre es la vieja naturaleza pecaminosa, la vieja naturaleza que se deleita en pecar, la vieja naturaleza que le encanta el pecado. Esa vieja naturaleza fue crucificada juntamente con Cristo. El viejo Víctor está muerto. El viejo Víctor no puede reaccionar porque está muerto. ¿Y cómo sabemos eso? Porque tenemos la nueva naturaleza de Dios. Tenemos la nueva naturaleza de Dios, la nueva vida en Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, es la evidencia de que tenemos una nueva vida, la nueva vida de Dios. Por lo tanto, todo aquello que no es de la nueva vida es de la vieja naturaleza. Usted debe rechazarla, hermano. Usted solamente fíjese si es de la vieja naturaleza, si es la vieja usted, si es el viejo yo. No le haga caso, porque el pecado va a seguir presionando al creyente. El pecado va a seguir presionando. Pero como mi viejo hombre está muerto, no voy a responder. ¿Entiende? Ni le voy a dar trabajo a mi cuerpo. Ni le voy a dar trabajo a mi cuerpo para que peque. ¿Me está entendiendo? Le explico más. Hay más. ¿Lo quiere agarrar más clarito? Entonces, cuando usted entiende que el problema es el viejo hombre, usted se centra en el viejo hombre. Pregúnteme, pastor, ¿cómo era su viejo hombre? Pregunte con confianza. Era bien enojado ese viejo hombre. Era bien peleón. Era ladrón. Era malcriado, ¿sí o no? Y se deleitaba, le gustaba todo. ¿Y el suyo cómo era? Igual, similar, parecido. Sí. Era el viejo hombre. Pero como ya estoy, era la vieja naturaleza. Pero como ya estoy en la nueva naturaleza, ¿me entiende? Mire, cuando ya estoy en la nueva naturaleza, Satanás va a presionar, el pecado va a presionar y va a decir, robá. ¿Quién era el que robaba? El viejo. Y ya está. ¿Cómo está el viejo? Muerto. Por lo tanto, el nuevo no puede robar. Mentí. Te dice, el pecado te dice, mentí. Y te dice, no, que es el viejo el que mentía. Por lo tanto, el nuevo hombre, la nueva naturaleza, ya no miente. No tengo por qué mentir. ¿Sí o no? Fornicá, dice, fornicá. ¿Sí o no? Está bonita la muchacha, está guapo el hombre, dice, fornicá. No, es que era la vieja la que fornicaba. Era el viejo el que fornicaba, ¿sí o no? ¿Sí o no? Con la nueva naturaleza no puedo ir a fornicar. Con la nueva naturaleza no puedo ir a mentir. No puedo ir a robar con la nueva naturaleza. Era el viejo. Cuando usted se centra en el viejo, usted tiene victoria sobre el pecado. El pecado, por más que presione, ya no tiene poder en el Hijo de Dios. Ya no tiene poder en ti. Y el cuerpo ya no tiene trabajo. El cuerpo ya no tiene trabajo para pecar. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6 que el cuerpo no fue creado para la fornicación. El cuerpo no fue creado para el pecado. El cuerpo fue creado para ser morada y habitación del Espíritu Santo. El cuerpo fue creado para Dios.
Mire qué revelación, hermano. Te puede salir la vieja más guapa y la que le salió a José y vos te vas corriendo. Tengo la mía, dice usted. Pero no solo tenés la tuya, es que el viejo Víctor murió. Si había alguna posibilidad, era con el viejo Víctor Ardón. Vayamos a poner yo hoy. Si había alguna posibilidad de pecar, era con el viejo Víctor Ardón. Pero con el nuevo Víctor Ardón ya no hay posibilidad. Tengo victoria sobre el pecado. Tengo victoria sobre el pecado. Hermano, mire, lo natural es que el creyente, lo natural es que el Hijo de Dios tenga victoria sobre el pecado. No es natural que el cristiano peque. No es natural que el cristiano no tenga victoria. No, el cristiano tiene victoria cuando entiende, cuando tiene la revelación de que su viejo hombre murió allá en la cruz del Calvario. Juntamente con Cristo murió. ¿Sí o no? ¿Murió o no murió? Pero cuando no tienes la revelación, el pecado te presiona, Satanás te presiona y tu viejo hombre te engaña. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando usted empieza a hacer cosas que no son de la nueva naturaleza, sí. Le menciono algunas. Usted empieza a mentir. Usted empieza que no quiere perdonar, que quiere pelear, que quiere pleitear, que anda en pleito. Esa es ¿me está entendiendo, hermano? Usted tiene que decir, no, es que ese es el viejo. Es la vieja, pero no la vecina, sino esta, la aquí, el yo, ¿me entendió? Por eso es que Dios trató con el viejo hombre, porque el poder del pecado ya no tiene poder, porque ya el viejo hombre ya está muerto, no le va a hacer caso. Y ya entonces el cuerpo quedó sin trabajo. Sin el trabajo de pecar quedó el cuerpo. Pero dice ahí, sabiendo esto, tienes que entenderlo. Eso se llama revelación. Te da la fe, ¿sí o no? ¿Cuál es la fe que ha vencido al mundo? Dice la Biblia. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Tenemos victoria sobre el pecado. Por lo tanto, oiga, leamos unos cuantos versículos. Hay dos victorias. Mire, verso 11. Cuando usted entiende que el viejo hombre suyo fue crucificado, está muerto, no le dé chance no le dé chance que se levante, que viva, no le dé chance que viva. Aquí lo dice, ¿ve? Romanos 6:11. Romanos 6:11 dice, así también vosotros. ¿Cómo dice? ¿Cómo se va a considerar? Si usted se considera muerto al pecado, es porque su viejo hombre ya fue crucificado. Ahí está el poder para considerarse muerto al pecado. Usted tiene victoria sobre el pecado, ¿sí o no? No hay excusa. ¿Por qué muchos cristianos caen en pecado? Porque no tienen la revelación de esto. ¿Sí? Y no distinguen entre viejo hombre y nuevo hombre. No distinguen entre vieja naturaleza y nueva naturaleza. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Sí o no? La vieja naturaleza, hermano, está muerta. No le dé chance. Cuando quieren no darle chance, considérese muerto a esa naturaleza. Porque esa es la verdad. Todo lo demás es mentiras del diablo para engañar a la gente y para engañar al creyente. ¿Por qué muchos no quieren aceptar a Cristo? Porque se conocen pecadores. No, yo cómo voy a poder ser cristiano si soy pecador. Yo así decía. Yo no sabía que al recibir a Cristo recibía todo este beneficio. ¿Entiende? Entonces 11. Primera victoria. Considérese muerto al pecado y vivo para Dios. Sí. Muerto al pecado, vivo para Dios. Así tienen que considerarse los hijos de Dios.
Segunda Victoria, verso 13. Segunda Victoria, verso 13. Acuérdese que al morir el viejo hombre, el pecado ya no tiene poder, el cuerpo ya no tiene trabajo, está desempleado. El cuerpo está desempleado para pecar. Entonces, primera victoria, considérese muerto al pecado y vivo para Dios. Y versículo 13, segunda victoria, no preste sus miembros. Lee el 13, léalo. 13, sí. No presente sus miembros al pecado. ¿Sabe usted que la palabra miembros se traduce en el original armas? Nuestros miembros eran armas de Satanás, instrumentos de Satanás, armas. No presente sus armas o sus miembros al pecado. No, aquí instrumentos son armas, como armas de iniquidad. Así se lee, es la palabra instrumento, se traduce armas. No presente sus miembros, los miembros de su cuerpo, ¿sí? Manos, boca, oídos, ojos, no los presente como instrumentos, como armas para el pecado, no los presente. ¿Por qué? Pregúnteme otra vez, ¿por qué? Diga, pastor, ¿por qué? Porque su viejo hombre ya murió, está muerto. ¿Sí lo entendió? ¿Con qué pecaba usted? Con sus miembros, con su cuerpo. El poder del pecado seducía al viejo hombre y al viejo hombre le encantaba pecar, hermano. El viejo hombre se deleitaba en pecar. Ni tenía necesidad de que lo obligaran o de que lo invitaran al pecado. No, él andaba buscando el pecado. Entonces ya su viejo hombre, su vieja naturaleza está muerta. Usted tiene una nueva naturaleza, tiene nueva vida, tiene la vida de Cristo viviendo en usted a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya sus miembros no los preste como armas para el pecado, sino que preste sus miembros, preste sus instrumentos, sus miembros, préstelos como instrumentos, sus miembros, préstelos como armas para Dios. Mire, si no dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y preste sus miembros, preste sus armas a Dios como instrumentos de justicia. Sus manos son armas para Dios, son instrumentos de justicia. Su boca, sus ojos, sus manos, su cuerpo es para Dios, hermano. No fue hecho el cuerpo, dice la Biblia, para el pecado, sino para Dios, para glorificar a Dios y para ser instrumentos, armas de justicia. ¿Entendió esa revelación? ¿Sí? Eso fue lo que pasó en la cruz. Si usted entiende eso, usted tiene victoria sobre el pecado. En la antigüedad habían dos corrientes filosóficas. La Biblia las menciona. Habían dos corrientes filosóficas en la antigüedad para tratar este asunto del pecado. Estaban los epicúreos. Los epicúreos eran ascetistas, es decir, los epicúreos eran esa gente que creían que para santificarse para Dios había que salirse de la sociedad y se iban a los monasterios para estar aislados de la sociedad, para no contaminarse, para no pecar, y ahí flagelaban sus cuerpos, porque creían que el problema era el pecado y era el cuerpo. Entonces trataban con el pecado y con el cuerpo, pero aislándose. Esos eran los epicúreos, eran ascetistas. Ascetistas significa que hacen toda clase de negarse, negar al cuerpo, negarse a sí mismo, negar toda la naturaleza humana para poder santificarse.
y no está allí. Y estaba la otra corriente filosófica que eran, no. Estos eran los estoicos, los que le acabo de decir son los estoicos, ¿sí? Estoicos, pastor, diga, pastor, estoicos. Los estoicos. Y los epicúreos eran los carnales. Los epicúreos eran los que decían, es que no se puede. No se puede contra el pecado, no se puede limitar al cuerpo. Por lo tanto, los epicúreos decían, comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, se daban por vencido, el pecado no se puede vencer. ¿Sí? Pero la respuesta fue la cruz del Calvario. Digan todos, gracias por la cruz. La cruz del Calvario es la respuesta, ¿sí o no? La cruz del Calvario es la respuesta. La respuesta es la cruz del Calvario. Ay, hermano, lo que usted está recibiendo ahorita. Número 2, segunda revelación. Primero le dije que el Espíritu Santo nos revela la obra de la cruz, ¿vio? Victoria sobre el pecado. Número 2, el Espíritu Santo nos habla, nos instruye y nos dirige. Hechos 8:29, vaya allí, Hechos 8:29. Vamos a ir rápido. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Está ahí, está leyendo ahí. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo le dijo. Felipe escuchó la voz del Espíritu Santo. ¿De dónde habla? Pregúnteme, ¿de dónde habla el Espíritu Santo? De adentro. Oiga. Atiéndame, no vaya a ser como los epicúreos que se cerraron. No se puede. No. Y entonces, comamos y vamos. No se cierre su mente ni su corazón. Atiéndame. Porque aquí es donde muchos cristianos dicen, no, eso es difícil, entonces yo no quiero oír la voz del Espíritu. No, hermano, eso es fácil. Lo primero, digan todos conmigo, el Espíritu Santo mora en mí. Si usted ya le dio su vida a Cristo, si usted sinceramente ya le entregó su vida a Cristo, usted es hijo de Dios, nació de nuevo, le dieron al Espíritu Santo, vino a morar en usted, allí vive. La casa del Espíritu Santo es su cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, la voz del Espíritu fluye de adentro. Jesús dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Es del interior. De adentro, de su interior te va a hablar el Espíritu. ¿Cómo oyó Felipe la voz del Espíritu? En su interior le dijo, ve, júntate a ese carro. Júntate a ese carro. El 30. Acudiendo Felipe, o sea, obedeció la voz del Espíritu, oyó a este hombre que iba leyendo al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y desde ahí le empezó a predicar el evangelio. Esa es una cosa. Pero la enseñanza aquí es, pregúnteme, pastor, ¿cómo oigo la voz del Espíritu? Porque el Espíritu te habla para instruirte y para dirigirte. Digan conmigo, el Espíritu me habla para instruirme, para enseñarme y para dirigir mi vida. Entonces, el Espíritu Santo no te va a hablar cuando estás tiktokeando. ¿Tiktokeando? ¿Facebookeando? ¿O qué más? ¿Queando? ¿Criticando? ¿Ah? ¿Perdiendo el tiempo? El Espíritu Santo te va a hablar cuando tú estés contemplando, en la contemplación con Dios. El Espíritu Santo te va a hablar a través de la Biblia, cuando tú lees la Biblia. Te va a hablar mientras estás orando. Sí. Te va a hablar cuando adoras a Dios. Te va a hablar cuando te congregas. ¿Sí o no? ¿Te habló el Espíritu Santo ahorita, sí o no? Hoy ya tú te vas a ir con victoria sobre el pecado, ¿sí o no? Ya no te va a engañar el diablo. El Espíritu Santo te habla por revelación.
Todo lo que Dios tiene para ti, que dice la Biblia, que son cosas que ojo no vio ni oído yo, te las va a revelar por el Espíritu. Pero tienes que estar leyendo la Biblia. Tienes que orar, tienes que estar. ¿Qué estaba haciendo Felipe para poder? Miremos aquí, Hechos 8:4. Hechos 8:4. ¿Qué estaba haciendo él para que el Espíritu le hablara? Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos, porque hubo una persecución, ellos estaban solo en Jerusalén. Solo en Jerusalén. Ellos creían que el evangelio era solo para los judíos. No salían de Jerusalén y Dios permite una persecución para que salgan por todos lados a predicar. Entonces dice 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el evangelio. Él estaba predicando el evangelio. Verso 5, entonces Felipe, y fíjense que Felipe era un diácono. O sea, hermano, mire, el Espíritu Santo le habla a todos los hijos de Dios. Digan conmigo, el Espíritu Santo le habla a todos los hijos de Dios. No vaya a creer esa mentira del diablo que el Espíritu Santo le habla solo a los pastores o a los que estudian la Biblia. Es bueno estudiarla, pero el Espíritu Santo les habla a todos. ¿Sabe quién era Felipe? Felipe era un creyente que estaba sentado en la silla sin hacer nada. Y cuando el apóstol Pedro y los apóstoles dijeron, busquemos diáconos para que atiendan a las mesas y le den de comer a las viudas, porque las viudas vivían ahí y las alimentaban. Y entre los que escogieron a Esteban, a otros, escogieron a Felipe. Felipe comenzó de estar en la silla, sin hacer nada, a ser un diácono. Y de diácono, él era un diácono. Y cuando vino la persecución, él solo estaba encargado de darle de comer, servirle la comida a las viudas. Pero cuando vino la persecución, verso 5, ¿qué pasó con Felipe? Porque estaban llenos del Espíritu Santo, hermano. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Oiga, hermano, Felipe hasta ese momento y todos los apóstoles hasta ese momento solo sabían que Cristo había muerto en la cruz y había resucitado. Era lo único. Y eso fue lo que empezaron a predicar. Ellos no tenían la revelación del apóstol Pablo. Cristo se le aparece a Pablo y le da toda la revelación. Tuvo que estar 14 años aprendiendo toda la revelación para escribir 17 cartas y darnos a nosotros el Nuevo Testamento, toda la revelación de quién es Dios, de quién es Cristo, de quién es el Espíritu Santo. Eso lo vino a revelar, el Espíritu Santo se lo vino a revelar al apóstol Pablo para que el apóstol Pablo escriba y entonces la revelación llegue a toda la humanidad, a todos los hijos de Dios. Pero hasta ese momento, Felipe y los apóstoles solamente sabían que Cristo había muerto por los pecadores, hermano, y que había resucitado con poder al tercer día. Y eso era lo que predicaba. Y miren lo que provocaba la predicación. La predicación de Felipe, lo que provocaba, verso 6, y la gente unánime escuchaba atentamente. Siempre que haya predicación ungida, la gente va a recibir de buena gana. No ande creyendo la mentira de que la gente no quiere. Eso demuestra que usted no está ungido. Digan conmigo, la gente escucha de buena gana una predicación ungida. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que orar, tiene que leer la Biblia. Tiene que estar en la presencia de Dios y Dios le va a hablar, el Espíritu Santo. Verso 6. La gente escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Mire, siempre que se predique el evangelio, siempre Dios va a hacer señales como las que sigue. Oiga, siempre que se predique el evangelio ungidamente, con el toque del Espíritu, verso 8, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, muchos que estaban endemoniados, salían los espíritus dando grandes voces. Se había liberación.
Muchos paralíticos y cojos eran sanados. Habían sanidades, habían milagros, habían señales, sanidades, liberaciones, salvación. Había. Todo esto se manifiesta cuando se predica la palabra de Dios. Hermano, cuando usted viene aquí, usted no viene solo a perder el tiempo. Cuando usted viene aquí, aquí hay liberación, aquí hay sanidad, aquí hay salvación. Aquí está la manifestación del Espíritu Santo respaldando la palabra que está siendo predicada. Y muchos creyentes no han entendido eso. No lo han entendido. Hay gente que viene enferma. Me han dicho a mí, pastor, libérela. No, porque liberar es fácil, pero mantener la liberación es lo difícil. No, que se siente, porque liberar de un solo, eso es como arrebatar esa alma en guerra. El diablo dice, va a traer 7 peores. Y no sabe manejar eso, va a quedar endemoniada la gente. Lo que yo le digo no, lo vamos a hacer en paz. Pero yo necesito que esté todos los domingos aquí. ¿Por qué? Porque todos los domingos aquí, cuando estamos predicando la palabra, aquí Dios, el Espíritu Santo, está sanando, está liberando, está haciendo una obra dentro. Si era enfermedad física, la está quemando. Si era un problema, hermano, del alma, una necesidad en el alma, tu alma fue afectada, tu alma fue quebrantada, te dañaron, te ofendieron, te sientes resentido, te hicieron un daño, etcétera. Tu alma está siendo restaurada por la acción de la palabra y por la acción del Espíritu Santo. Entonces necesita Dios que esté sentado aquí. Pero cuando el creyente no lo entiende, se va para otro lado. Miren, hermano, usted tiene que tener una visión. Escúcheme. Y voy a terminar, el otro no se lo voy a dar. Usted tiene que tener una visión. Tenga una visión. Cada uno tenga una visión. Su visión es, levanten la mano los que vinieron golpeados del mundo. Solo a mí me golpeó el mundo, ustedes venían sanitos entonces. Solo a mí me golpeó el mundo entonces. Entonces necesitamos una sanidad del alma. Tu espíritu fue salvo cuando aceptaste a Cristo, pero tu alma está quebrantada. El diablo la hizo pedazos, pues. Te lo voy a poner más vívido y más clarito. El diablo agarró a patadas tu alma y la mía también. Tu alma y la mía, el diablo la agarró a patadas y en nuestro cuerpo lo obligó a hacer cosas que no quería. Pero tenga esta visión. Yo voy a estar todos los días, desde que me levante voy a venir a la presencia de Dios, oración, lectura de la palabra, adorar a Dios, porque allí es donde mi alma se está sanando. Es ahí donde el Espíritu Santo me va a hablar y me va a instruir cómo debo yo conducirme en la vida, cómo me va a dirigir, a dónde vaya, a dónde no vaya, lo que haga y lo que no haga. ¿Me entiende? En esa visión nadie me va a sacar de ahí, porque si te dejas sacar de ahí, el trabajo de Dios, el plan de Dios se ve frustrado. No avanza, por eso muchos cristianos no avanzan. ¿Me está entendiendo? Todos los domingos, esta iglesia solo se reúne el domingo por las circunstancias de la iglesia, ahí voy a estar. Esta iglesia se conecta los martes y los viernes, ahí voy a estar. Porque los martes y los viernes es discipulado. Todo creyente tiene que ser discipulado. Todo creyente tiene que ser un alumno. Eso es discípulo, alumno, un estudiante. Porque tiene que aprender lo que no sabe. Esas cosas que ojo no vio, ¿cómo las vas a conocer si no lees la Biblia, si nadie te enseña? Hermano, tengo 38 años de ser cristiano y sigo siendo alumno. Sigo siendo discípulo, no voy a dejar de ser discípulo.
Yo aprendo lo propio que busco y aprendo de otros que son sanos en la doctrina. No vas a dejar de ser discípulo, pero tienes que estar ahí. Muchos cristianos no están ahí, no son discípulos, no se dejan discipular. Entonces, tienes que tener esa visión para que tu alma se sane, para que tu vida se restaure y te conviertas en una persona totalmente liberada, sanada por Dios y pueda ser útil en las manos de Dios. Dice que cada discípulo va a llegar a ser como su maestro. Vas a llegar a ser como Felipe, que estaba sentado haciendo nada, lo hacen diácono, pero después él sale a ser un evangelista, un predicador. Vas a compartirle el evangelio a otros. Tienes que tener esa visión. Entonces, tienes que estar determinado que nadie te saque. ¿Me está entendiendo? Que nadie te saque. Lo voy a poner de esta manera y aquí termino. Usted se ha dado cuenta que hay gente que hacen viajes a Israel. Dicen, vamos para Israel, dice, hay un tour para Israel, dice. Y entonces el tour tiene todo un itinerario. ¿Itinerario? Sí, así se llama, itinerario. O un plan itinerario. ¿Qué se va a hacer cada hora? Entonces dice, vamos a ir, dice, al mar de Galilea, dice, donde anduvo Jesús. Vamos a caminar por la calle de la Vía Dolorosa, dice, donde Cristo cargó la cruz. Vamos a ir a la tumba vacía. Vamos a ir a conocer, vamos a ir a conocer Jericó, dice. Vamos a ir a conocer el Mar Muerto. Hay gente que se bautiza ahí en el Mar Muerto. Vamos a ir a conocer Río Jordán, donde Juan bautizaba. Tienen el itinerario. Pero entonces viene un loco, un tarado, un bruto ahí. Dice, hey, vamos allá a Petra, que es la ciudad de las piedras, que está en otra. Y entonces venimos nosotros, vamos pues a Petra. ¿Qué pasó ahí? Te sacaron de la visión, ¿va? Te sacaron de la visión, ¿sí o no? Te sacaron de tu visión, te sacaron de tu itinerario. Te sacaron de tu visión, de tu meta, ¿sí o no? Llega Chencha y ya lo sacó. Llega Chencho, llovió, lo sacó. Y el diablo ya los tiene medidos, dice. A este dice, solo hay que hacer como que está lloviendo, dice. Y solo está lloviendo en el lugarcito de él. Solo allí está lloviendo. Y ya, hoy no vamos, después está lloviendo. Aquel dice, le voy a mandar a Chencha, dice, y a Chencho, porque no le puede decir que no a Chencho ni a Chencha, no los puede traer a la iglesia, entonces ya no, ya lo sacó de la visión. El diablo ya los tiene medidos. Dice, a este dice, le voy a tocar el tiernito, la tiernita, que se revuelva en la mañana, ya. Sacó de la visión. Póngase de pie, hermano. Yo no sé cómo te saca el enemigo de tu visión, pero tienes que tener una visión de que vas a buscar a Dios, hermano. Si quieres ser sano, si quieres ser libre, si quieres ser prosperado, si quieres vivir la vida de Dios, la vida que agrada a Dios, si quiere dejar la vida del viejo hombre, está muerto ese, está muerto. El pecado esclaviza. Si quiere dejar de ser esclavo, tenga una visión de buscar a Dios. Ya no soy esclavo